Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de San Pío X, el gran Papa del siglo XX, una de las figuras más importantes de la historia de la Iglesia, particularmente por lo completo de su tarea apostólica al servicio de la Iglesia, precisamente como culminación de una labor, de una misión de pastor que había emprendido siendo un joven sacerdote coadjutor. Y esto nos lleva a contemplar siempre en la vida de los santos que las obras que ellos realizaron y que perduran a lo largo de los siglos no son fruto de la casualidad, no son ni siquiera ideas muy originales que en un momento dado tuvieron y supieron plasmar, sino que son el resultado de una vida de intensa unión con Jesucristo. Al pensar en los santos hemos de pensar siempre en esa imagen que el Señor nos da cuando nos dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos. Para que los sarmientos den fruto, ahora que estamos casi a punto de la vendimia, tienen que estar unidos a la vid. Y así, los frutos de los santos son en función de su unión con Jesucristo, de su identificación plena con Él. Decían los seminaristas, de los cuales San Pío X, Josep de Melchior Sarto había sido director espiritual, que tantas veces que hablaban con él les parecía estar hablando con el mismo Jesucristo nuestro Señor. Porque el carácter de San Pío X, su temperamento, su personalidad, era amable y firme en lo importante al mismo tiempo. Tenía siempre la capacidad de comprender la realidad en la que estaba inmerso y conducirla a su mejor expresión, sacar el máximo rendimiento. Y así lo fue realizando consecutivamente, desde esa primera actividad como coadjutor, ayudando a un sacerdote, como párroco, canónigo, secretario del obispado de su diócesis, director espiritual del seminario, como obispo, como cardenal patriarca de Venecia y como romano pontífice. No hay una espera de este hombre a decir: bueno, cuando esté en ese lugar, entonces haré todas esas cosas que tengo proyectadas. Como muchas veces podemos nosotros intentar convencernos a nosotros mismos. Bueno, si tuviera estas condiciones, o estuviera en tal puesto o en tal lugar, haría todo esto. El momento es aquí y ahora, donde nos ha puesto la divina providencia. Y en la medida de nuestras posibilidades, si no somos fieles en lo poco, no podemos serlo en lo mucho. Verdaderamente esta expresión del Santo Evangelio define la vida de San Pío X. Fue fiel en lo poco y por eso ahora está glorioso para siempre, intercediendo por nosotros en el cielo. ¿Qué son los grandes hitos, digamos, de su tarea al servicio de la Iglesia? Bueno, la más importante, y por eso fue una figura providencial, es su análisis y lucha contra el modernismo, que se resume en dos documentos: el decreto Lamentabili y la encíclica Pascendi. Ahí San Pío X, en continuación con lo que ya los sumos pontífices habían ido señalando
de los errores modernos, desde Gregorio XVI, el Beato Pío IX, el mismo León XIII, su predecesor, y llegan a una conclusión de que hay un culmen de todas las herejías que se resume en el modernismo, en esa corriente teológica que es el vademecum de todos los errores que a lo largo de los siglos se habían ido profiriendo en la distorsión del mensaje y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la revelación cristiana, porque el modernismo toca todos los puntos de la doctrina y como consecuencia también de la moral. También será San Pío X importante en el movimiento litúrgico que había surgido un tiempo atrás. Aquel movimiento impulsado por don Próspero Guéranger llega de alguna manera al culmen con la reforma de la música sagrada que va a hacer San Pío X, buscando eliminar todo aquello que pueda haber de mundano en el canto y las alabanzas divinas y recuperando la tradición del canto gregoriano y dándole su lugar prioritario en la Iglesia como música sagrada. Sabemos la excelencia del canto gregoriano en el que la belleza de la melodía deja siempre lugar al texto, que es de la Sagrada Escritura, que es de la palabra de Dios. Otro aspecto importante de la reforma que va a llevar San Pío X en la Iglesia es precisamente la de la redacción del Código de Derecho Canónico, un código que será culminado por Benedicto XV, por eso se llama Código Pío Benedictino, al código del año 1917. Y así, todos los aspectos que él va realizando tienen que ver con la realidad y las necesidades de la Iglesia, no con sus propias teorías e ideas, sino de aquello que necesitaban las almas y que iba a producir grandes frutos de santidad en la Iglesia universal. Otro aspecto muy importante de la misión de San Pío X y que él se tomó muy en serio desde su tarea como coadjutor, como vicario parroquial, luego como sacerdote y obispo, es la enseñanza del catecismo. Todavía podemos utilizar con gran provecho el Catecismo Mayor de San Pío X, donde se nos hace todo un recorrido por las verdades de la fe que todos debemos conocer. Y por tanto nos pone al día en la doctrina sagrada, haciéndola algo asequible a nuestra comprensión, a podernos adherir verdaderamente a la revelación de Dios, de tal manera que el catecismo es el compendio, el resumen de la doctrina cristiana que nos presenta con facilidad todo aquello que hemos de creer, pero que también hemos de confesar. Y ya, finalmente, entre otras muchas cosas que se podrían señalar de San Pío X, es el acercamiento de la Santísima Eucaristía a los niños pequeños. San Pío X insistirá tanto en la práctica de la comunión frecuente, evidentemente con la debida preparación, como adelantar la edad de la comunión de los niños. Verdaderamente fue un Papa eucarístico. Y así se nos presenta este hombre colosal en la historia de la Iglesia, del cual tenemos mucho que aprender, pero sobre todo mucho que imitar en nuestra vida. Como decía, él fue fiel en lo poco, y así se mantuvo a lo largo de toda su vida. Tuvo también
sin duda, grandes personalidades que colaboraron con él, como el siervo de Dios Rafael Merri del Val, el cardenal Merri del Val, que fue su secretario de Estado Vaticano. También un hombre ejemplar, del cual tenemos las letanías de la humildad, como la representación de aquel espíritu sacerdotal había aprendido del gran Papa San Pío X y se había plasmado en su propia vida. Pues pidamos especialmente hoy la intercesión de San Pío X por la Iglesia. Cuánto necesitamos que cunda el ejemplo de este gran Papa, que verdaderamente se lleva a término esa reforma que decían en la Edad Media, en la cabeza y en los miembros, porque es siempre necesario, que es la reforma de la santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.